19 a 20. Informativo de cierre. Conducción, Guillermo Ameixeiras. Producción, Sofía Martínez. Informativo de cierre. Las noticias nacionales comunicaban a la población que se cuidara de los criminales, que cerraran puertas y ventanas con cadenas y candados, que pusieran milicos vigilantes y sus ahorros bien guardados. Las noticias nacionales advertían a la población. Las noticias nacionales daban su versión. Seguí mirando el noticiero, aseguraban una suba de precios, pero nunca acusan a nadie, nunca nombran a los necios. Las noticias nacionales mantienen su posición. Las noticias nacionales sirven a la explotación. Abrimos el micrófono a las 19:02. Buenas noches, Sofi. Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos? Muy bien. Bueno, abrimos este informativo de cierre para compartir noticias, sobre todo nacionales, y quizás si tenemos tiempo alguna de las otras. Recuperamos a Joaquín hoy, así que saludamos al Switcher Master de esta hora, de este horario, de esta transmisión de la Volvió, Diaria pero no está Radio. activo, te están haciendo Sí, no, reclamos ahí. Exactamente, bueno, pero recién estaba, capaz que no sale en nuestro programa. No es sé, en nuestro no sé, programa, creo o sea, se no nos niega a quiere. operar cuando estamos nosotros. Sí. Está bien, entonces vamos a saludar a Fran, que sí está en los controles de video, encargado de llevar adelante la transmisión de YouTube, y Alejandro, que nos pone al aire en nuestras radios y también, por supuesto, en la transmisión de YouTube, en la 90.9, en la 102.5, Colonia y Maldonado respectivamente, y en la capital en la 97.9. Bueno, ¿cómo andamos entonces? Muy bien, 099-891-888, porque después nos olvidamos de decirlo, y la gente que nos escucha, sobre todo desde el interior del país. Casi exclusivamente. Sí, exactamente, sí. Desde las afueras de Montevideo nos puede mandar su mensaje diciéndonos lo que quieran. A partir de 25-30 kilómetros a la redonda es donde entramos mejor nosotros. Exactamente, sí. Bueno, vamos a compartir algunos datos del estado del tiempo y también vamos a compartirles algunos de los contenidos que vamos a tener en el día de hoy. Hoy es día de Marcelo Pereira. Marcelo publicó su columna habitual en la contratapa de La Diaria. Es de alguna manera retomar el tema que tratáramos el último día que vino, que fue el día jueves, si no me equivoco, donde hablamos sobre algunos embates que se están dando contra la memoria y contra el pasado reciente y la situación particular del expresidente Julio María Sanguinetti, y ahí se deslizaron algunos proyectos de ley que están en estudios que van contra el negacionismo. Así que Marcelo publicó hoy una columna que se llama Negacionismo y Punitivismo, y va a hablar del peligro de las dos prácticas, tanto del punitivismo como del negacionismo, así que eso vamos a estar conversando con Marcelo Pereira, y probablemente al final del programa de hoy tengamos alguna novedad sobre el caso que involucra al presidente Yamandu Orsi, esa camioneta que se compró días antes de convertirse, de ser formalmente, de asumir el cargo de presidente de la República. Ya era el presidente electo, días antes, el 21 de febrero, adquirió esa camioneta Hyundai con todas esas particularidades que ya hemos comentado. Ayer incluso, cuando cerrábamos el programa, Orsi publicaba un video dando, de alguna manera, ofreciendo algunas explicaciones, pidiendo disculpas si ofendía a alguien, decía el presidente de la República, y duró poco el efecto del video, porque a los pocos minutos los colegas de búsqueda publicaban otra instancia de cómo se dio esa compra de esa camioneta,
utilizando como moneda de pago otro vehículo que había sido donado para la campaña de Orsi, que se hizo un sorteo, que no ganó nadie, pero no se decidió que se sorteaba. No, Sofía se ríe y no opina. Bueno, no es para opinar, nosotros estamos relatando claro, esto. No, por no supuesto. Estamos opinando. Sí. Hoy citaron a algunos medios de prensa escrita ahí para charlar, pero todavía no se comunicó nada. Todavía no trascendió nada, pero probablemente al final de este espacio, al final de Informativo de Cierre, tratemos ese tema. Vamos ya a compartir algunos datos del estado del tiempo. ¿Por dónde querés arrancar, Sofía? Arranca tú si querés. ¿Arranco yo? Bueno, Dale. Voy a arrancar por la zona entonces suroeste del país, la tierra de Lucas Silva, que no lo saludamos en el día de hoy, el departamento de Colonia, pero estoy situado en la ciudad de Colonia. Allí entramos por la 90.9 y sé que llegamos a Rosario seguro. Allí en estos momentos hay 13 grados de temperatura, el viento sopla del este-sureste a 11 kilómetros en la hora. Y adelantándonos a mañana, miércoles 3, día de San Cono. Exactamente, día de Mañana San es Cono. floridense, mañana es San Cono. Bueno, en el día de San Cono, en la zona suroeste del país, van a amanecer con 7 grados de mínima y las máximas que van a ir subiendo. Se vienen unos días de calorcito, 20 grados centígrados. Muy bien, acá para el área metropolitana, las poquitas personas que nos escuchan, que nos sintonizan acá en Montevideo. ¿Algún interesado? Para los chiquilines, acá Claro. los técnicos, por si quieren saber. El estado del tiempo aquí en el estudio. Exactamente, 13 grados en este momento en Montevideo, 86% es la humedad. Y para mañana la mínima será de 9 grados y la máxima de 19. Y bueno, va a estar lindo, se supone, el día de mañana. Sí, mañana vamos a tener en casi todo el país temperaturas máximas altas, no tan así, te voy a compartir ahora lo que es la zona de Maldonado y la zona este del país. Allí llegamos a través de la 102.5, 14 grados en estos momentos la temperatura. En estos momentos tenemos una temperatura agradable, vientos del este a 12 kilómetros en la hora, 92% de humedad, y mañana van a arrancar con una mínima de 10, de 2 dígitos, una mínima alta, pero la temperatura máxima o la temperatura más alta no va a ser tan alta. Para ser redundante, va a llegar a 17 grados de temperatura. Igual va a ser una jornada agradable en todo el país, sin pronóstico de lluvias. Igual cuando se da tanto calorcito para esta época del año, bueno, es que me da que después se viene una tormenta linda. Viene el cachetazo después, pero hay que disfrutarlo. Si te corres unos días hacia adelante, no hay lluvia pronosticada para las próximas horas, ¿no? Hasta el jueves, que es hasta donde llega meteorología, no hay lluvias anunciadas. Son las 19:08. Vamos a meternos entonces en la parte más informativa de este espacio llamado Informativo de Cierre. Titulares. Y bueno, arrancamos relatando los últimos hechos conocidos, públicos, sobre esta compra de la camioneta que hizo el presidente de la República, y a partir de lo sucedido ayer con el video de Yamandu Orsi dando las explicaciones y ofreciendo las disculpas y la publicación de búsqueda, la que no demoró en hablar fue la oposición. Desde allí, desde ese sector del espectro político, se cuestionaron las nuevas explicaciones de Orsi por la compra de la camioneta. La polémica por la camioneta adquirida por el presidente Yamandu Orsi sumó un nuevo capítulo luego de que se conociera que una Renault Stepway donado por Car One fue utilizado como parte del pago para la compra del vehículo. Mientras desde el oficialismo sostienen que se trató de una donación personal al entonces candidato y que el auto fue destinado a una rifa para recaudar fondos. La oposición cuestiona las explicaciones brindadas hasta el momento. Por ejemplo, el senador nacionalista Sebastián da Silva afirmó que el presidente mintió al no informar inicialmente todos los detalles de la operación y calificó el caso como una ingeniería de la prebenda. Por su parte, el diputado colorado Felipe Schipani planteó dudas sobre cómo un bien declarado como donación a la campaña del Frente Amplio terminó siendo utilizado para la compra de un vehículo personal. Desde el Partido Independiente también reclamaron que Orsi aclare con rapidez la situación patrimonial vinculada al caso. En contraste, el senador colorado Pedro Bordaberry pidió no seguir escalando la polémica y
sostuvo que es el propio presidente quien debe brindar toda la información necesaria para despejar las dudas. Y bueno, como nos lleva un mensaje de tu tierra, desde Florida nos están saludando, mandamos los saludos hacia allí. Vamos a hablar de una noticia que vinculada al departamento. Tiene como personaje principal a una floridense. Tribunal confirmó que Daniela Cabral debe afrontar su concurso en Montevideo. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil del séptimo turno rechazó un recurso presentado por Daniela Cabral, imputada en la causa de Conexión Ganadera, y confirmó que el concurso de sus bienes continuará tramitándose en Montevideo. Cabral había argumentado que el caso debía analizarse en Maldonado porque actualmente cumple prisión domiciliaria en Punta del Este. Según informó La Diaria, el tribunal entendió que la jurisdicción de Montevideo es competente debido al volumen del pasivo involucrado, que supera los montos establecidos por la ley de concurso para que intervengan los juzgados especializados de la capital. La sentencia también descartó los planteos de Cabral sobre la empresa Don Coraje y respaldó la continuidad del síndico Alfredo Citabonte en los distintos procesos vinculados a Conexión Ganadera. Los ministros consideraron acreditada la existencia de fuertes vínculos comerciales, financieros y patrimoniales entre las empresas involucradas, lo que justifica que sean analizadas como parte de un mismo grupo económico. Vamos a hablar de las patrulleras. El gobierno está negociando con Corea y Francia la construcción de nuevas patrulleras oceánicas. El gobierno avanza en conversaciones con astilleros de Corea del Sur y Francia para la construcción de nuevas patrullas oceánicas, mientras también gestiona ante el Reino Unido la posible incorporación de buques que serán retirados de servicio por la Marina Real en 2028. Según informó el Observador, representantes de Hyundai Heavy Industries y Naval Group mantuvieron reuniones con autoridades del Ministerio de Defensa y de la Armada para presentar sus propuestas. Confieso que cuando leí por primera vez que había representantes de Hyundai Heavy Industries, no, me corrió un frío por la espalda, pero después la nota del Observador aclara que esta compañía Hyundai no tiene que ver con la compañía automotriz y comparten el mismo nombre, pero se dedican a la construcción de barcos y bueno, patrulleras de este tipo. La oferta coreana, volviendo a esa empresa, incluye la construcción de nuevas OPV y la eventual transferencia de corbetas desactivadas de la Marina surcoreana, además de un esquema de financiamiento a largo plazo. Por su parte, la empresa francesa Kership, vinculada a Naval Group y responsable de las patrulleras adquiridas por Argentina, también presentó alternativas para la Armada uruguaya. De acuerdo con el Observador, el gobierno de Yamandu Orsi prevé avanzar mediante acuerdos entre estados y estima que cada patrullera tendrá un costo cercano a los 60 millones de dólares. Las negociaciones se producen luego de la rescisión del contrato con el astillero español Cardama y mientras continúa el debate político sobre el fallido proceso de adquisición de las OPV. Vamos a cambiar de noticia. Organizaciones uruguayas denunciaron al portavoz del ejército israelí por genocidio y crímenes de guerra. Un conjunto de organizaciones sociales uruguayas presentó una denuncia penal contra Ronnie Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel para el mundo hispanohablante, por presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. La acción fue impulsada por el PIT-CNT, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, CEPAG y la Coordinación por Palestina, entre otras organizaciones, según informó La Diaria. Los denunciantes sostienen que Kaplan, uruguayo israelí y vocero militar de Israel, tuvo un papel activo en la difusión de mensajes que, a su juicio, justificaron cubrir las acciones desarrolladas por Israel en la Franja de Gaza desde octubre de 2023. La denuncia solicita que Fiscalía investigue su eventual responsabilidad penal y que se actúe también ante la presencia en Uruguay de otras autoridades israelíes requeridas por la Corte Penal Internacional. La presentación se apoya en la legislación uruguaya que incorporó el Estatuto de Roma y habilita a la Justicia Nacional a investigar determinados crímenes internacionales cometidos en el extranjero por ciudadanos uruguayos. Según consignó La Diaria, el caso deberá ser asignado ahora a una fiscalía para definir los próximos pasos de la investigación. Esta es una noticia como para llegar a todo el país. Comenzaron las inscripciones al programa Uruguay Impulsa. Hasta el miércoles 10 de junio se encuentran abiertas las inscripciones para la segunda edición del programa Uruguay Impulsa, que brinda oportunidades laborales y capacitación a personas
en situación de vulnerabilidad. La segunda edición del programa tendrá 5.500 beneficiarios que podrán acceder a oportunidades laborales con salarios de 20.592 pesos por jornadas laborales de 6 horas. Se prevé asignar 10% del total de los cupos, esto es 550 puestos de trabajo, a personas en situación de calle que hayan sido atendidas por el Ministerio de Desarrollo Social. También se establece que 5% de los cupos, 275, irán a quienes hayan egresado de la cárcel. Los beneficiarios accederán a trabajos con jornadas de 6 horas diarias y de 4, en el caso de madres con hijos de entre 0 a 3 años, con una presentación mensual nominal de 20.592 pesos uruguayos. Además, las personas accederán a instancias de capacitación en función de las demandas particulares de cada departamento, lo que incluye las necesidades de empleo y mano de obra para cada zona. Vamos a noticias que vinculan a Uruguay y a la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Nuestro país deberá dar explicaciones ante ese organismo por una denuncia empresarial sobre consejos de salarios. Uruguay fue incluido en la denominada lista corta de la Organización Internacional del Trabajo, un grupo de 24 países cuyos casos serán analizados durante la Conferencia Internacional del Trabajo. El cuestionamiento surge de una denuncia presentada por cámaras empresariales en 2009 que consideran que la legislación uruguaya permite una intervención excesiva del Estado en la negociación colectiva a través de los consejos de salarios. Según explicó a la Diaria el subsecretario de Trabajo, Hugo Barreto, el caso será tratado el 10 de junio en la Comisión de Aplicación de Normas, donde los empleadores expondrán sus críticas y el gobierno presentará sus argumentos. Barreto sostuvo que Uruguay ya incorporó la mayoría de las observaciones realizadas por la OIT mediante cambios legislativos aprobados en 2023, pero señaló que los empresarios mantienen sus cuestionamientos al sistema. El jerarca aclaró que integrar esta lista no implica una sanción para el país, aunque supone comparecer ante una comisión que analiza posibles incumplimientos de convenios internacionales. Tras escuchar a empleadores, gobiernos y trabajadores, la OIT emitirá conclusiones y recomendaciones sobre el caso. Mientras tanto, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, fue elegido presidente de esta edición de la Conferencia Internacional del Trabajo. Una turista uruguaya de 25 años falleció durante una excursión en Tierra del Fuego. La Comisión de Auxilio y la Policía de Tierra del Fuego trabajan en la zona del glaciar Viniciguerra para recuperar los cuerpos de 2 personas que fallecieron ayer mientras realizaban trekking en uno de los sectores más visitados y exigentes de esa provincia, según informó La Nación. El glaciar Viniciguerra presenta una alta dificultad y una exigencia física considerable. Se trata de un recorrido de aproximadamente 14 kilómetros de ida y vuelta con una duración estimada de unas 8 horas. El operativo se desarrolla en condiciones climáticas adversas y en un terreno de difícil acceso. Se presume que ambas personas, la joven uruguaya y el guía de la excursión, sufrieron una violenta caída, aunque no hay más información oficial por el momento. Se prevé que el traslado de los cuerpos se realice con apoyo aéreo durante este martes. Bueno, y vamos a 2 noticias relacionadas a esta ciudad, a la capital de la República Oriental del Uruguay, a Montevideo. Vergara rechazó que la ciudad en la cual vivimos, Sofía, esté toda sucia y defendió cambios en la recolección de residuos. El intendente de Montevideo, Mario Vergara, respondió a las críticas de la oposición sobre el estado de la limpieza en la capital y afirmó que describir a la ciudad como toda sucia responde más a un eslogan político que a una evaluación objetiva de la situación. En declaraciones recogidas por El Observador, sostuvo que las medidas implementadas por la Intendencia ya muestran resultados en algunas zonas de la ciudad. Vergara señaló que en los barrios donde se está sustituyendo el sistema de contenedores en la vía pública por contenedores intradomiciliarios e intraprediales existe una percepción positiva entre los vecinos. Además, recordó que Montevideo cuenta con 11.000 contenedores en la calle, mientras que la capacidad diaria de recolección permite atender entre 4.000 y 4.500. El jefe comunal reconoció que actualmente hay contenedores desbordados en distintos puntos de la capital, pero sostuvo que eso no permite concluir que toda la ciudad esté sucia. En ese sentido, defendió la transformación del sistema de recolección como una herramienta clave para enfrentar el aumento del volumen de residuos registrado en las últimas décadas. Y mirá
esta que tiene que ver con los cementerios y con uno en particular. La Intendencia está investigando la aparición de urnas y ataúdes abiertos en el cementerio central. La Intendencia de Montevideo inició una investigación administrativa luego de que se detectaran urnas abiertas y ataúdes abiertos de forma irregular en un sepulcro del cementerio central. Según informó El País, el hallazgo se produjo durante una inspección realizada por personal del cementerio y motivó además una denuncia policial. De acuerdo con la resolución de la comuna, en el lugar se encontraron urnas caídas y abiertas junto con ataúdes que presentaban indicios de posible manipulación indebida. La situación fue constatada en el sepulcro número 76, cuya tapa de granito pesa aproximadamente 500 kilos y requiere medios específicos para ser removida. Según publicó El País, el servicio fúnebre y necrópolis consideró poco probable que personas ajenas al cementerio hayan intervenido en el lugar debido a las características de la estructura. Además, será la Fiscalía la que determine eventuales responsabilidades. Mientras tanto, la Intendencia busca esclarecer qué ocurrió y si existió participación de funcionarios municipales. Bueno, y atención Colonia, vamos a compartir una información que tiene que ver con el departamento. Y bueno, justo nos llegó un mensaje que dice, escuchando, y no se entiende muy bien, yo interpreto que dice desde el Parque Otto Wolf. Capaz que alguien lo conoce ese parque, en Colonia del Sacramento. Lucas, coloniense, me hace que sí, me asiente con la cabeza. Un club de fútbol, dice. Bien, un club de baby fútbol. Bueno, esta noticia va específicamente para vos. Tiene que ver con las palmeras. Va a comenzar en las próximas semanas el tratamiento contra esa plaga foránea que ingresó desde el extranjero, que tiene a un bicho como principal protagonista llamada el picudo rojo. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas prevé iniciar en las próximas semanas los trabajos para combatir el avance del picudo rojo en las palmeras ubicadas en el acceso a Colonia del Sacramento. Según informó La Diaria, el proceso licitatorio para adquirir los insumos necesarios ya fue adjudicado y atravesó las etapas de evaluación y control correspondientes. El director nacional de Vialidad, Federico Mañone, explicó a La Diaria que la demora respondió a la necesidad de definir junto con los ministerios de Ambiente y Ganadería cuáles eran los productos autorizados para enfrentar la plaga. Una vez completado ese proceso, el ministerio quedó en condiciones de comenzar la aplicación de los tratamientos. Por su parte, el senador Frente Amplista Nicolás Viera destacó que la intervención priorizará las palmeras más afectadas y señaló que también se retirarán los ejemplares irrecuperables. Además, rechazó las versiones que vinculan el deterioro de las palmeras con eventuales proyectos de ampliación de la Ruta 1 y aseguró que no existe ningún interés en afectar esos ejemplares para desarrollar futuras obras viales. Y de Colonia nos vamos a Maldonado. Atención oyentes de la 102.5, el movimiento Punta Ballena Protegida se constituyó como asociación civil. Así es, el movimiento Punta Ballena Protegida formalizó su constitución como asociación civil durante una asamblea realizada en Las Grutas. La organización reúne a vecinos, colectivos sociales, profesionales y organizaciones ambientales que trabajan por la conservación de Punta Ballena y su entorno. Según informó La Diaria, sus integrantes consideran que la nueva figura jurídica permitirá fortalecer la participación de la sociedad civil en el proceso para incorporar el área al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el SNAP, y en la elaboración de futuros instrumentos de ordenamiento territorial. Desde la asociación señalaron que la solicitud de ingreso de Punta Ballena al SNAP se encuentra en su etapa final de revisión y podría presentarse en los próximos días junto con la Intendencia de Maldonado. Además, adelantaron que seguirán impulsando medidas de conservación y protección del área, así como instancias de coordinación con organismos públicos y organizaciones sociales. Y a las 19 y 23, 11 y 23, iba a decir cualquier cosa, pero tiene que ver con que venía leyendo ya que hay una instancia en Argentina que está cumpliendo 11 años del primer Ni Una Menos. Argentina vuelve a marchar contra la violencia de género. Hubo un asesinato muy mediático en estos días y bueno, Sofi tiene alguna información extra incluso. Sí, es mañana 3 de junio que se cumplen 11 años de la primera movilización de Ni Una Menos en Argentina, una convocatoria que surgió en 2015 tras el femicidio de Kiara Páez y que marcó un cambio cultural en la forma de abordar la violencia de género. Este año la marcha estará atravesada por el reciente asesinato de Agostina Vega, una adolescente de 14 años de la provincia de Córdoba, que fue asesinada por la expareja de su madre, que es un hombre que además ya había sido denunciado por una mujer por privación ilegítima de su libertad, pero que había logrado evitar la cárcel bajo fianza.
Según informó La Diaria, las organizaciones feministas también expresarán su rechazo a un proyecto de ley que busca endurecer las penas por falsas denuncias en caso de violencia de género, abuso y acoso sexual. Además, cuestionan al gobierno de Javier Milei por el desmantelamiento de políticas públicas destinadas a la prevención y atención de estas violencias. Sí, puntualmente estas políticas de las que hablan son dirigidas a la atención de víctimas, a las víctimas de violencia de género. Propuso eliminar la agravante de femicidio del Código Penal y apoya un proyecto de ley que actualmente está a estudio en el Senado, que busca aumentar las penas por falsas denuncias solamente en casos de violencia de género, abuso o acoso sexual y violencia hacia niños, niñas y adolescentes. De acuerdo con datos del Observatorio Ahora que sí nos ven, citados por La Diaria, entre junio de 2015 y mayo de 2026 se registraron más de 3.200 víctimas letales de violencia de género en Argentina. En Uruguay también habrá movilizaciones mañana miércoles con una concentración convocada en la Plaza Libertad de Montevideo para replicar el reclamo. Distintos colectivos feministas de Uruguay, convocaron a conectar este miércoles 3 de junio en la Plaza Libertad a partir de las 19 horas. Vale también mencionar que en Uruguay 7 de cada 10 asesinatos a mujeres son femicidios y hasta 2024 había una denuncia por violencia de género cada 12 minutos. Así que, invitar también a sumarse este miércoles a la convocatoria para marchar una vez más. Prestarle atención además a esas cifras. Son las 19:25, nos vamos a ir a la pausa, vamos a cerrar nuestra sección de títulos. Un saludo para una escucha que está en La Teja. Tuvimos ¿No será Malena? Colonia, Florida. No, Malena no llegó. ¿Sí? Capaz que está no sé si no está por ahí. No la vi, por lo menos. A nuestra compañera de Casi Mañana. Nos vamos a ir a la pausa. Llega Marcelo Pereira. Vamos a hablar de su columna Negacionismo y Punitivismo, su columna publicada hoy en la contratapa de La Diaria. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Protege y embellece tus maderas con protectores de maderas Farben. Tecnología de última generación al servicio de tu propósito. Con acción fungicida, protege de los rayos UV y es hidrorrepelente. Indicados para maderas en interiores y exteriores. Ideales para puertas, ventanas, portones, muebles de jardín y decks. Protectores de maderas Farben. Encontralos en tu pinturería o ferretería de confianza. Primero está la tierra, el origen, la esencia, lo que es único y propio de una localidad remota en la inmensidad del mundo. Después, la tradición y la historia, lo que cuentan los que entienden de los ciclos y tiempos de la naturaleza. Al final está el cuidado y el respeto por todo ese recorrido. 6 montes, cafés del mundo tostados en Uruguay. Te esperamos en nuestra tienda en Rivera 2208, esquina Polié, o en la web. Hola, ¿estás formando tu propia opinión? Estás bien, estás en La Diaria Radio 97.9. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Che, ¿dónde viajarían si ganaran la promo de Estaciones ANCAP? Yo haría la ruta desde Alaska hasta el Ártico con él. Yo siempre quise ir a surfar las olas más grandes del mundo a Portugal. ¿Y vos? Yo me voy a Floripa, re tranqui. Ah, Floripa. Pero todo un mes y con todos ustedes. ¿Cómo la ven? Carga y viaja con Estaciones ANCAP. Con cada carga mayor a 500 pesos, genera chances para el sorteo de uno de los 12 premios para viajar a donde quieras, cuando quieras y con quien quieras. Envía tu comprobante por WhatsApp al 098 80 60 06 o participa automáticamente con ANCAP sobre ANCAP para tener doble chance. Y si querés triple chance, usa la app de Estaciones ANCAP. ¿Y vos? ¿A dónde irías? Carga y viaja en Estaciones ANCAP. Ver bases en www.ancapuntos.com.uy. Pai, afasta de mim esse cálice,
Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho. 19 horas y 30 minutos, escuchando a Chico Buarque y a Milton Nascimento. Recibimos a Marcelo Pereira. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches. ¿Por qué estamos escuchando este tema? ¿A qué se debe esta elección musical? Bueno, pasa que lo de hoy un poco dialoga con lo del jueves pasado. Entonces seguimos en Brasil también, pero una canción con significado inverso. La otra vez escuchamos Secos y Moleados. Sí. Es una canción que Chico Buarque y Gilberto Gil hicieron en el 73, pero no pudieron grabar porque fue censurada. Tuvo 5 años prohibida y la terminó grabando con Milton, porque en ese momento, justo en el 68, cuando se pudo grabar, finalmente había aflojado un poco la cosa, Gil estaba cambiando de discográfica, entonces no está mal igual grabar con Milton Nascimento, ¿no? Pero, pero bueno, lo que pasa es que esta canción que se llama Cáliz, es un doble sentido, como muchos que se hacían en dictadura para eludir justamente la censura, esta vez sin suerte, porque la palabra cálice suena idéntica a cálice, a cállese, cállate, ¿no? Entonces, esa cosa de los evangelios, Padre, aparta de mí este cáliz, no sé qué más. Afasta de mí ese cáliz. También es salvame de estos que me quieren hacer callar, ¿no? Y toda la letra es muy, muy trágica, va por ese lado. Es una canción contra la censura que impide hablar. Y la vez pasada hablábamos de aquella mesa redonda que organizó Subía en el Palacio Legislativo, donde hubo varios alegatos, no solo contra el sistema judicial por condenar a represores de la dictadura, sino también tratando de negar la cantidad, la importancia de las desapariciones forzadas que hubo en dictadura. Y acto seguido, en el frente se empezó a hablar de reactivar proyectos que buscan penalizar de distintas maneras el negacionismo del terrorismo de Estado. Sí, lo tocamos así brevemente en la charla pasada, y me gustaría, porque en la columna que se llama Negacionismo y Punitivismo, en la que publicás en la contratapa de hoy de La Diaria, citás otro artículo de La Diaria que lo recomiendo con las dos manos, si se puede usar la expresión, de la historiadora Magdalena Broquetas, llamado La historia, la memoria y la mentira, que nos pone en situación, y quiero leer el primer párrafo nomás, si me permite. Dale. El columnista, porque después leemos comentarios en YouTube que dice que soy un atrevido, que lo interrumpo. Yo les voy a decir a mi familia que no haga más eso, que no te escriba. Bueno, pero Magdalena Broquetas, voy a leer solo un párrafo, es un doble página que lo recomiendo, como decía. Dice así: en los últimos días hemos escuchado por bocas de figuras políticas de primer orden afirmaciones que son falsas, que no hay más de 30 desaparecidos en Uruguay y otro tanto de muertos, que lo que hubo aquí fueron desviaciones y no voluntad de exterminio, que los familiares de desaparecidos actúan movidos por el odio y que muchos de los militares presos en la cárcel de Domingo Arena son víctimas inocentes de una justicia ideologizada. No se trata de opiniones polémicas ni de lecturas discutibles de un pasado complejo. Se trata de mentiras, y mentiras que tienen consecuencias. Sí. Yo mencionaba este artículo y otro que es muy bueno también, que salió el día anterior a de Yanela Bardassano, que va más por el lado de algo que también dice Broquetas, y que bueno, esto es falso, esto es mentira, no es un problema de que hay opiniones distintas sobre algo, ¿no? Acá se están diciendo mentiras, probablemente a conciencia, ¿no? Porque no es alguien que no está en el tema y que leyó algo en sus redes sociales y repite, ¿no? Pero también dice Broquetas, bueno, el tema de esto es que clausurar el
el diálogo. Es complicado porque la verdad histórica no es una cosa que se graba en piedra para siempre, ¿no? Siempre es una aproximación que se puede revisar. Bueno, sería que no pudiéramos revisar la historia. Y por ese lado va más lo de Bardazano, que yo me parece también que está muy bien, que dice, bueno, ¿cuál es el problema? Establecer una verdad oficial y mandar a la cárcel, como dice uno de los proyectos que se manejaron en el frente, el otro habla de trabajos comunitarios que tienen hasta... Retractaciones también. Sí, retractaciones, y si no se retracta, trabajo comunitario en el mantenimiento de sitios de memoria, cosas así. Hay como una intención... Ese es el proyecto que se quiere reimpulsar a nivel parlamentario. Sí. El otro, que es más duro, es un proyecto de la Comisión de Derechos Humanos del Frente Amplio. Sí, pero que lo remitió al Parlamento en su momento, en el 2023, si no me equivoco, y bueno, no tuvo tratamiento, otro tampoco. Pero bueno, el problema es, realmente, si este tipo de clausura de los debates, de decir, no, esto, el Estado te va a decir qué es lo que podés decir sobre el pasado, ¿no? Y eso también es complicado. El negacionismo no es inocente, por supuesto, no es solamente una opinión, porque disminuye también, le va entrando a la gente, disminuye la conciencia de que hubo cosas realmente atroces, que no se pueden repetir, que no se deben repetir. Y bueno, si no se sabe muy bien si fue así o no fue así, entonces ya es como que el campo queda más propicio para que ese bicho levante cabeza de nuevo. Y en realidad, el tema de decir, bueno, yo te voy a meter preso 3 años, hablan hasta de 2 años de cárcel, a mí no me parece que sea la manera adecuada de avanzar socialmente hacia una convicción de cuál fue la verdad de esto, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Porque el tema es cuando se arman como estas burbujas de redes sociales o la charla de su vida, que era una gran burbuja donde había solo gente que opinaba lo mismo. Pero además, expresidentes, gente que tiene cargos parlamentarios, candidatas a vicepresidente, ¿no? Claro. No era Sí. anónimos que se expresaban como se pueden expresar en redes sociales, ¿no? Claro. Era gente con relevancia pública. Pero hay evidencia para contrarrestar esto. El tema es confrontarla en una buena, no la tolerancia a esa boba de decir, bueno, pues tenés tu opinión, yo tengo la mía. Es como si decís, bueno, vos opinás que si te pego un tiro te voy a matar, yo opino que capaz que no, entonces igual te lo pego por si acaso. Digo, no es ese tipo de discusión. Pero a mí me parece que esto tiene mucho que ver con debates que hay hace muchos años en el mundo sobre la conducta que se empezó a llamar en esta época negacionismo, que es no el negacionismo del terrorismo de Estado, sino el negacionismo del holocausto judío, ¿no? De la gente que pone en duda, bueno, antes de saber si fueron tantos, que en realidad no fue tan así, ¿no? Como también quitándole trascendencia, lo cual, por supuesto, también favorece que esas cosas renazcan. Ahora, la prohibición, yo no veo que haya provocado en el mundo que tengamos menos ultraderecha que antes, ¿no? Más bien, parece uno todo diría, lo contrario, ¿no? Porque se vuelve una cosa prohibida, tentadora para los jóvenes, se ponen en víctimas, ¿no? Yo soy una víctima de la persecución, de la censura contra la libertad de expresión, y bueno, que no se puede, estuvo prohibido Mi lucha de Hitler, que es un libro que el que se ponga a leerlo va a tener, en el pecado va a tener la penitencia, porque es pesado. Dicen y malo. Que es muy malo, ¿no? Es muy malo. Por suerte nunca intenté leerlo, pero... Bueno, ese tipo de cosas no dan resultado. Hay quien piensa que no hay neonazis en Alemania, a pesar de que esté prohibido el nazismo formalmente. Hay neonazis por toda Europa y en Alemania también. Y en otros países, bueno, decidieron prohibir el comunismo. Bueno, y así, entonces, ¿qué pasa? Cuando cambia el gobierno, cambia lo que está prohibido. Bueno, así funcionaba el terrorismo de Estado también, ¿no? Bueno, claro, porque es amedrentarte, no hagas lo que yo no quiero que hagas porque yo te voy a castigar si lo haces. Te voy a castigar duro. Entonces, eso es el terrorismo.
Terrorismo que además es de Estado originalmente. El terrorismo lo inventó Robespierre, el gran terror de la Revolución Francesa. Vamos a crear una situación en que vos sabés que yo te guillotino, etcétera. No es que... El terrorismo original es de Estado. Después empezaron a hablar que los terroristas son los que están en la sociedad. Pero, bueno, entonces yo digo, es complicado que la discusión vaya por este lado. Porque hay gente que te dice, bueno, con lo que está avanzando la derecha, esto nos obliga a tomar estas medidas drásticas para protegernos. Y yo creo que el problema es que esto también contribuye al avance de la derecha. Si empezamos a jugar con las reglas de la derecha, con las reglas de la violencia, con las reglas de decir, no, acá no me interesa conversar democráticamente contigo, tenerte preso, donde vuelvas a decir eso que yo no quiero que digas, en realidad eso instala un clima de guerra que es mejor para la derecha que para las fuerzas democráticas y por supuesto también mejor para la derecha que para la izquierda. Entonces, me preocupa un poco porque veo que como hay como una desesperación de decir, no, tenemos que tomar este tipo de medidas para frenar, y yo no creo que así se frene. Me parece que es todo lo contrario, ¿no? Bien. Así estamos entonces. Así estamos. Bueno, Marcelo, te agradecemos estos minutos entonces y te esperamos el próximo jueves. Sí, si no ocurre nada imprevisto. Bueno, muchas gracias. Bueno. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Buen día, acá Leo desde Colonia, los escucho siempre desde el laburo, gracias por la compañía todas las mañanas, y aprovecho a mandarle un saludo a mi mejor amiga Belu, que estoy esperando que me venda el Swift. Dale, Belu, dale. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. La Diaria Radio 97.9. Seleccionados. La promo del Dorado es un gol de media góndola. Si sos cliente pro, elegí los productos seleccionados y participá. Sorteamos 16 Smart TV 85 pulgadas y 20 Smart TV de 55 pulgadas. El Dorado, siempre cerca, cada vez mejor. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote, gracias a la confianza de nuestros afiliados y a un equipo profesional y humano atento a sus necesidades. Porque en Alcance, cada uno de nuestros socios es único. Sumate vos también a la tranquilidad de contar con Alcance. Afilíate ahora con 3 meses gratis y 12 meses con un 50% de descuento llamando al 0800 2902. Alcance 30 años. Amamos cuidarte.
19:45. Pusimos un poquito de música, nos distendimos unos minutos. Estamos esperando una llamada que nos va a traer información novedosa. Antes la trajimos a Sofía de nuevo. Volví. Porque volvió Sofía, la habíamos, ¿viste? Cuando te echan. ¿Viste? Volvés antes de tiempo, mirá vos. Bueno, tenemos 2 mensajes que nos llegaron que quiero compartir y tenemos 2 noticias que también queremos compartir que nos habían quedado afuera. Los mensajes son, mira, uno es de Oscar que está en el buceo, que dice: buenas tardes muchachos, excelente, muchachos y muchachas, Oscar. Claro, excelente Oscar. Su trabajo, más allá de transmitir información, instalan el llamado a la reflexión y la apertura al buen debate. Bueno, gracias Oscar. Y un coterráneo de Lucas Martín Silva, un sabalero, me manda hasta una foto donde se lo observa un elegante Marcelo Pereira en una tele de grandes proporciones, que está arriba de un mueble, allí ya no distingo muy bien. Un sabalero mirando y escuchando. Aparece mi coterráneo Silva, él cuando quiere entra, pero decide Cada él, tanto. porque Sí. está... Si la patria lo llama, él viene. Él está un Pero poco si no, por no. arriba de nosotros, ¿no? Él, no es que nosotros le decimos, che, entrá, que jugás. No. Es al revés. Es al revés. Pero bueno, un saludo de El Trompa, entonces, que nos manda unos besos desde Juan Lacase. Y bueno, vamos a compartir algunas noticias que nos quedaron, sobre todo una que es de una temática que para mí, como ayer creo que comentamos otra, es carne de Informe Martínez, ¿eh? Todavía no lo tenemos decidido el de esta Todavía no. semana. Pero bueno, esta noticia viene de Brasil y tiene que ver con ese presente y esa actualidad donde estamos enfrentados a la inteligencia artificial, usando esa herramienta y sin saber muy bien qué le va a deparar a la humanidad si nos ponemos un poco más dramáticos. Pero miren esto, la inteligencia artificial gana espacio en la práctica religiosa de los cristianos en Brasil. Aplicaciones impulsadas por inteligencia artificial están transformando la forma en que muchos cristianos practican su fe en Brasil. Plataformas como Hallow, Glorify y Magisterium AI envían diariamente, oraciones, reflexiones bíblicas y contenidos personalizados a sus usuarios, adaptándose a sus intereses y hábitos de consumo religioso. Según informó Folha de Sao Paulo, Brasil se convirtió en el segundo mercado más rentable para este tipo de aplicaciones, solo por detrás de Estados Unidos. El fenómeno encuentra terreno fértil en un país donde, de acuerdo con el censo de 2022, los evangélicos representan el 27% de la población y los católicos el 57%. Entre los usuarios se encuentra Luana Brandao, una publicista de 31 años que contó que retomó su vínculo cotidiano con la religión gracias a estas herramientas. La expansión de la inteligencia artificial en el ámbito espiritual abre nuevas formas de acceso a la fe, aunque también plantea interrogantes sobre cómo la tecnología modifica las prácticas religiosas tradicionales. Bueno. Justo además que salió la encíclica del Papa hablando de la inteligencia artificial. Hablando de la inteligencia artificial y del riesgo que significa para la humanidad. Son las 19:50. Vamos a ir a conversar con Cecilia Álvarez, directora de La Diaria, periodista, por supuesto. Una instancia en Torre Ejecutiva. Presidencia de la República convocó a un grupo de periodistas de medios escritos, entre ellos estaba La Diaria y hacia allí fue Cecilia Álvarez, para que el presidente Orsi diera su última versión de todos los hechos vinculados a la compra de esa camioneta Hyundai que adquirió en los días previos a la asunción presidencial, el 21 de febrero del año 2024. Esa fue la fecha en que compró esa camioneta, con las particularidades que ya hemos comentado, los diferentes detalles de cómo la compró, del descuento que se le hizo, de qué entregó como moneda de cambio y todas las polémicas que se han ido generando y que hemos estado comentando en las diferentes ediciones de Informativo de Cierre, en un tema que se instaló, empezó tímidamente y bueno, fue escalando. Ayer tuvimos el episodio del video, pero al instante tuvimos esa publicación que hacía el semanario Búsqueda, que hablaba de cómo se había adquirido esa camioneta, que se había utilizado otro auto como moneda de cambio. Y bueno, el presidente citó entonces a este grupo de periodistas. Cecilia estuvo por ahí. Cecilia, buenas noches. Gracias por atendernos.
Hola, buenas noches Sofía, buenas noches Guille, ¿cómo andan? Bien, bien. Contanos cómo se dio esta instancia y bueno, qué sucedió, ¿no? En esa reunión entre los periodistas, que otros medios había, entre los periodistas y el presidente. Sí, en realidad fue una acción de presidencia, del presidente de convocar a medios de prensa escrita. Algunos medios, los que estábamos eran El País, El Observador, Búsqueda, el semanario Búsqueda y La Diaria. Él quería en una conversación mostrar documentación, explicar, digamos, sin hacer declaraciones, explicar algunas de las cosas buenas de las que venimos hablando en estos últimos días. Y bueno, fue así, digamos, la convocatoria, medios de prensa escrita, algunos medios de prensa escrita. Vos decías, Cecilia, sin hacer declaraciones, ¿es que no aceptaba preguntas o sí? Sí, la conversación fue con preguntas y yendo, digamos, a ver documentación, pero después de la conversación, lo que se dice un off, digamos, él lo que dice, no aceptaba tomar declaraciones, dar declaraciones, digamos, en on, digamos, pero sí aportó, digamos, su relato de lo que sucedió, alguna documentación, y bueno, una de las cosas que dijo, estamos trabajando en todo lo que fue esa charla, esa conversación, para una nota que va a ser ampliada mañana, pero bueno, una de las cosas que sí adelantó es que, bueno, que no quiere usar más la camioneta en cuestión y que la va a donar a la Administración Nacional de Educación Pública. Ajá. ¿Y qué documentación aportó que pueda ser novedosa? Hasta ahora se había hecho público, se había aportado la boleta de compra, esa boleta de compra que ya tenía el descuento, valor $54.000, por ahí era básicamente la cifra de ese vehículo que costaba unos $79.000, $80.000. ¿Aportó alguna documentación nueva? Bueno, se hizo un relato, digamos, de las distintas declaraciones juradas que él fue presentando cuando renuncia a la intendencia de Canelones, luego la última declaración jurada un mes antes de las elecciones como candidato a la presidencia, luego, finalmente la última que presenta ya en la presidencia en mayo del 2025. Presentó el ofrecimiento de la compraventa de la camioneta, la factura también algunos detalles sobre la forma de pago de la camioneta y bueno, de las donaciones también que recibió durante su campaña electoral. Bien, y precisamente sobre estas donaciones, quedó en el debate en esta última instancia, a partir de la publicación que hacía Búsqueda luego del mensaje del presidente, esa camioneta que había sido donada, y hoy se debatía si había sido donada al Frente Amplio, a la campaña del Frente Amplio, o había sido una donación personal para el presidente de la República, esa camioneta que finalmente fue sorteada, que la versión es que nadie ganó esa posibilidad de quedarse con la camioneta, y fue así que fue utilizada como forma de pago por el presidente. ¿Qué se dijo al respecto? Bueno, de eso también presentó la documentación sobre los bonos vendidos, los talonarios, el número de la lotería que se sorteó y bueno, los detalles, digamos, de esto. Yo les quiero comentar nomás que estamos trabajando para la nota que va a salir mañana, entonces procesando, digamos, toda esta información y también el detalle justamente de cómo fue el pago de esta camioneta, que incluyó su camioneta anterior, Renault Stepway, y una transferencia de $15.000. Bien. Eso va a estar todo, digamos, o sea, eso es lo que se presenta, digamos, de cómo fue la operación. Bien. ¿Y cómo lo notaron al presidente? ¿Tranquilo? ¿Cómo era? ¿Cómo lo notaste? ¿Qué puedes decir de eso? En la conversación él estaba acompañado del secretario de Presidencia, de Alejandro Sánchez, y del
el abogado Sergio Pérez, que es actualmente el director de la Oficina de Servicio Civil, la Oficina Nacional de Servicio Civil, y que integró su comando de campaña, porque bueno, fue aparte el abogado personal de Yamandu Orsi, por ejemplo, en el periodo de la campaña, con toda la denuncia que presentó Romina Celeste. Su abogado personal, estaban ellos tres, estaban explicando con tranquilidad, mostrando, digamos, algunos detalles, pero bueno, también había algunas referencias a que quizás, algunas no, bueno, hubo referencias a que hubo errores, digamos, en este proceso de cosas que no hubieran hecho de vuelta, por ejemplo, la opción por la compra de un auto personal y no el uso de un auto oficial, que es lo que va a terminar haciendo ahora al donar la camioneta a la NEP. Bien, utilizar el auto de presidencia, digamos, el auto oficial. Bien, lo último que te quiero preguntar, Cecilia, ¿se hizo referencia a las denuncias anónimas que ya estarían en la JUTEP? No, bueno, eso dijo que eso será otro tema de lo que dictamine la Junta de Transparencia y Ética Pública respecto a si estuvo bien haber aceptado o no el precio que se le ofreció, que será otro tema, pero bueno, por lo pronto ahora lo que adelantaba era que la donaba. Bien, que la va a donar no la quería utilizar, y eso va a significar, digamos, una disminución de su patrimonio que se verá reflejado luego en la próxima declaración jurada que presente. Bien, clarísimo. La va a donar entonces, como decías, a la Administración Nacional de Educación Pública. Cecilia, en minutos queda publicada una nota en la versión digital de La Diaria y, como comentabas, mañana edición ampliada en papel. Sí, primero una versión, digamos, con alguno de estos adelantos, y mañana sí vamos a procesar toda la información para la versión papel y digital también en el portal. Bien, muchas gracias, Cecilia. Te mandamos un abrazo. Por favor, un placer. Cecilia Álvarez, entonces, la directora de La Diaria, redactora responsable y, bueno, la periodista representante del diario en ese grupo de periodistas de medios escritos que fueron citados por Presidencia, entonces, y por el presidente de la República para dar las últimas explicaciones del caso. Quizás el título es ese: la camioneta va a ser, o uno de los títulos, la camioneta va a ser donada ya por está, el presidente. No quiere saber más nada. No quiere saber más nada con la camioneta, la quiere ver bien lejos. Que no salga más nada. Va a ser donada entonces a la Administración Nacional de Educación Pública. Cerramos ya con esto, ya está Carlos Dopico con la música Me Llueve, después están ya nuestros compañeros de Casi Mañana. Hoy no le voy a ofrecer ninguna pastilla a ninguno del equipo, porque ya me enteré de que el caso fue tratado al aire. No voy a hacer declaraciones al respecto, no me quiero complicar. Mañana me sale un posteo que dice otra cosa. Yo te voy a defender. ¿Vos me vas a defender? Sí. Gracias, Sofi. Vamos a cerrar con una, ya que escuchamos algo de música brasilera con Marcelo Pereira, vamos a cerrar con otro artista brasilero, una de Alceu Valença, editada en estos días, que suena así. Hasta mañana, gente.